La real dimensión de una agresión, una visión político-estratégica de la intervención británica a América del Sur 1805-1807, del capitán José Luis Speroni. Capítulo 2. La preparación política. Punto 1. Los partidos políticos. Carlos Roberts, quien presenta una interesante documentación sobre el tema, fundamenta su conclusión referida a la primera invasión inglesa como fruto de una aventura, en la que, si bien William Pitt habría podido tratar el tema a partir de su muerte, el 23 de enero de 1806, se hace cargo de la conducción del Estado el partido opositor, Whig, que nada sabía sobre el proyecto. Esto sí, así expresado, marca a los Tory, a los Whig, los dos partidos políticos ingleses de la época, actuando en compartimientos estancos, circunstancia que es incorrecta. El rey Jorge III, cuarto de la casa Hanover, tercero en ceñir la corona, bajo la cual los primeros ministros habrían cobrado mayor importancia y poder, fue el que más se interesó por los negocios del Estado. Es coronado rey en 1760 y durante su reinado se produce la agresión de 1805-1807. Los dos primeros ministros pertenecen al partido Whig liberal o al partido Tory conservador. Ambas corrientes de opinión tienen en común la misma postura ante el hecho que les dio origen, la Revolución Gloriosa de 1688, con la cual nace el destino parlamentario inglés, revolución en la que se sienten herederos y custodios. El mayor defensor de la expansión británica durante el siglo XVIII fue William Pitt, padre, quien gobierna aliado a la aristocracia Whig, sin ser de ella, pero introducido por su esposa Lady Hester Greenwich, su hijo principal protagonista en estudio, representante de los Tory. Para la formación de su gabinete se apoya en la aristocracia Whig, circunstancia que muestra la interrelación de ambos partidos. El partido Whig, que tiene en 1780 tres constelaciones principales. La primera se agrupa alrededor del marqués Rockingham, que cuando muere será reemplazado por el duque de Portland y el de Richmond. En 1774 se une un joven venido de los Tory, Charles Fox, fundador del liberalismo inglés. Vienen después los Whigs, Bedford, a quienes no le interesan las teorías, se ocupan de puestos y dineros. El tercer agrupamiento es el que constituye alrededor del primer Pitt, Whig convencido y reformador. A pesar de sus diferencias con los reyes Jorge II y Jorge III, sentía una deferencia sincera hacia la corona. A su muerte, el conde de Shelburne ocupa su puesto. El partido Tory, desde el reinado de Jorge III, se ha convertido en partido de la corte, unido a la dinastía y a algunos Whig. Charles Fox nace a la vida política como ultra Tory y luego es un empedernido Whig. William Pitt es primo de Lord Grenville, quien también forma parte de su gabinete Greenwich, quien luego se convierte en aliado de Fox. Se hace cargo del gobierno a la muerte de Pitt, formando el Ministerio de Todos los Talentos, no como afirma Robert, un gabinete opositor, sino un gobierno de unión íntima de los dos partidos. Por lo expuesto, puede comprobarse que existe una comunicación entre partidos, que no son fracciones irreconciliables a ultranza. Además, en Inglaterra los negocios del Estado están sobre los partidos políticos. Los fines y objetivos políticos estratégicos no varían. Puede cambiar la táctica para lograrlo, la que adaptan a las circunstancias políticas del momento. Segundo punto, William Pitt, hijo segundo de quien fuera
jefe de gabinete de los reyes II y Jorge III, desde temprano aprende a odiar a Francia, lee a Polibio y posee una constancia sin igual. El 23 de enero de 1781 toma asiento en la Cámara de los Comunes, a la que asombrará con sus discursos y luego dominará como primer ministro. Le ofrecen ser tesorero en Irlanda, pero el joven político no relega a puestos de segundo plano. En 1782 se pone al frente del Ministerio de las Finanzas y en 1783 es nombrado primer ministro y ministro de Finanzas. Su gobierno iba a durar 17 años. Él no tenía aún 25 años. Durante su gestión prosperan los inventos y se multiplican en todo el país. Máquina de hilar, telar mecánico, utilización de la hulla en el tratamiento del mineral de hierro. En 1800 existen en Birmingham 12 máquinas de vapor, 20 en Leeds y 32 en Manchester. Admirador de Adam Smith, hace hincapié en dos aspectos fundamentales en la primera parte de su gobierno: el equilibrio del presupuesto y el desarrollo del comercio. En 1788 pone a su hermano mayor, Lord Chatham, como primer Lord del Almirantazgo, cargo que ocupa hasta 1794, siendo reemplazado por el conde de Spencer. Durante el mismo año nombra al duque de Portland secretario del Estado de Interior, de que separa los negocios de la guerra que conserva Henry Dundas, luego lo de Melville. En 1801 renuncia al cargo de primer ministro y toma su puesto Addington, quien fuera nombrado Speaker de los Comunes por el renunciante. Con lo cual Pitt, sin estar al frente del gobierno, continúa ejerciendo influencia sobre los asuntos del Estado. En este periodo se consideran las expediciones sobre la América del Sur, como consta en el anexo. El 10 de mayo de 1804, Pitt vuelve al ministerio. Comienzan los 100 días del primer ministro. Su firme personalidad, basada en el respeto a los objetivos marcados para su país y la situación política europea, tendrían gran repercusión en la América española. Es de resaltar su pensamiento rescatado del embajador español en Londres en 1797, cuando Inglaterra se encontraba en guerra con Francia. Escribe nuestro embajador en Londres: todo o nada es el refrán que ha tomado Inglaterra con nosotros. La naturaleza de esta guerra, me ha dicho el mismo Pitt, no nos permite distinguir entre enemigos y neutrales. Si esto es así, le dije, España, Prusia y las demás potencias que han resguardado a la Inglaterra en sus relaciones con Francia se darán por avisadas. Yo he hablado por hipérbole, replicó Pitt, mas sentaré en principio que entre amigos y neutrales la distancia es inmensa. Al contrario, es tan corta entre enemigos y neutrales que cualquier suceso inopinado, una ocasión feliz, un recelo, una sospecha, una ilusión tan solo hace forzoso confundirlo. Esta idea muestra a un gobernante pragmático, seguro de las necesidades de su país, capaz de utilizar todos los medios y métodos para lograr los fines del Estado, sobre todo en política exterior, en la que nada queda librado al azar. Punto 3. Personalidad de Francisco Miranda. Nació en Caracas en 1750. Fue oficial del ejército español en 1781, durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, y ayudante del general Cajijal, gobernador de Cuba, en 1783. Es dado de baja con el grado de coronel por sospechoso de contrabandista, según la historiografía española. He aquí algunos conceptos sobre su persona. Venezolano, singularísima figura, guerrero en los Estados Unidos, andariego, audaz, inteligente y de una rara constancia, llamado con justicia el precursor. Se había acercado a las autoridades inglesas después de la paz de Basilea, de inducirla
a provocar la emancipación de las colonias hispanoamericanas. Su personalidad es avallazante. Se ha calificado de místico, ambicioso, soñador, guapo y charlatán. Napoleón lo define como un Don Quijote que no era loco. Extraña mezcla de vulgaridad y grandeza, de capacidad y genio, alma noble, abnegado, espíritu admirable, siempre. Su intención es liberar de la América del yugo de España. Para ello se ahorrará ni desperdiciará ningún esfuerzo. No vacilará en ofrecer sus servicios presentando informes y planes a Rusia, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Se analizarán detalladamente las relaciones con los más conspicuos dirigentes del país mencionado. En último término, para determinar su posición e influencia en la operación político-estratégica llevada a cabo en América del Sur entre 1805 y 1807, en la cual intervino tanto en la planificación como en la ejecución. Su diario, obra extraordinaria de paciencia, y que en 63 volúmenes está archivado en Caracas, lo pinta a maravilla como un hombre que no solo ha hecho cosas, sino que quiere que el mundo lo sepa en detalles y con los colores más favorables. A través de tan completa documentación se revelan detalles que permiten establecer hasta dónde llegó la planificación del hecho, objeto de estudio, marcando cuál fue su real dimensión. Punto 4. Miranda y Pitt a través de Cornwall. El precursor inicia su peregrinación luego de ser dado de baja del ejército español por Estados Unidos en 1783 a 1784. En 1785 pasa a Inglaterra y desde allí hace un largo viaje por Europa, llegando hasta Rusia, donde se relaciona con la emperatriz Catalina. En 1789 vuelve a Inglaterra y a través de Cornwall se relaciona con Pitt. Desde el 13 al 24 de enero de 1790 tuvo conferencias tan completas y confidenciales con Miranda acerca de las Indias españolas, que se convenció de que, de producirse la oportunidad favorable, el sudamericano estaría en condiciones de prestar un importante servicio a Inglaterra. Es de destacar que el ex gobernador Cornwall, 10 años antes, había pasado un informe al rey Jorge III en la que indicaba la conveniencia de separar a las colonias españolas de su metrópoli. Pitt relacionó a Miranda con Grenville y conversaron durante muchísimo tiempo. Pitt le mostró sus planes, que había llevado en una carpeta verde al Consejo de Gabinete. Grenville aparece desde el primer momento relacionado con los proyectos sobre la América del Sur y luego estará a cargo del gobierno cuando se lanza desde el Cabo de Buena Esperanza el ataque al Río de la Plata. En un memorial, luego de su entrevista, Miranda presenta la conveniencia y bondades que la América del Sur tendría para Gran Bretaña. En estas circunstancias, en 1790, Inglaterra mantenía un conflicto con España por el asunto de Nootka. El conflicto de la bahía de Nootka consistió en el interés inglés de fundar un establecimiento en el territorio de San Lorenzo, actual California, donde se encuentra dicha bahía. Este hecho fue repelido por el virrey de México, quien apresa las naves inglesas empleadas a tal efecto. El gobierno inglés exigió a España una indemnización y la restitución de las naves bajo amenaza de emplear la fuerza. Miranda dio las seguridades pedidas y Pitt comenzó a organizar una expedición. Para comandar las tropas en el Golfo de México se designó al general Archibald Campbell, para los que irían a Buenos Aires al general Craig. Pitt se ocupó personalmente de redactar el manifiesto a los americanos. He aquí una primera sorpresa: la expedición contra las costas de Caracas, punto primero de ataque, debía ser comandada por Sir
Archibald Campbell, quien consultó a Sir John Popham sobre la materia, así como con respecto a la cooperación que debían brindar las fuerzas de las Indias. Sir John, desde 1783, indicaba que Inglaterra debía recuperar en América del Sur lo perdido en la del Norte. Aparece el nombre de quien comandaba la operación al Río de la Plata en 1805, 17 años antes, cuando solo contaba con 23 años. Era sin duda una autoridad en el tema, tanto que le es pedido asesoramiento por un general al serle encomendada una alta misión operacional. Sir John y Miranda, por distintos caminos, se relacionan con la expedición proyectada en 1790. La primera, que se planifica con los datos proporcionados por el precursor a Pitt. Aunque Miranda aspiraba evidentemente a ser general en jefe de la expedición libertadora, no está claro en qué capacidad se proponía utilizarlo el gobierno inglés, como agente comisionado, guía o comandante. ¿Cuál fue la relación entre el precursor y el gobierno inglés? ¿Ambos tenían las mismas intenciones respecto a América del Sur, o los gobernantes ingleses usaban el verdadero patriotismo de Miranda? Al enterarse España de que Francia no la apoyaría en una acción ofensiva contra Inglaterra, Florida Blanca firma el arreglo del conflicto y Miranda se siente frustrado. Un agregado a la legación de Rusia describió con mucha animación la forma que se ventiló su mal humor el desalentado revolucionario. «Confiésome derrotado», exclamó con emoción. «No hubiera creído que la perversidad humana habría llegado tan lejos. Me he enterado de cosas que me hacen temblar y que el conde Borisov nunca habría sospechado. Pitt es un monstruo que parece no tener otro guía que el príncipe de Maquiavelo». Y agregó en tono más tranquilo: «He sido vendido por un tratado de comercio con España». Son de valor las palabras de Miranda, ya que establece una pauta de las opiniones de Miranda sobre Pitt y de cómo el revolucionario se siente ante el gobierno inglés. He aquí un principio de respuesta a la incógnita planteada en el párrafo anterior. Continúa Miranda más adelante su relación con el exgobernador Cornwallis, quien le escribe en 1796 alentándolo con su propósito y le hace una significativa recomendación. «Comprendo perfectamente a lo que aluden las sugestiones de su carta y le ruego muy seriamente que se guarde de hacerme comunicación confidencial alguna por carta. Créame, no puede haber absoluta seguridad y certeza en tal correspondencia. Hay algunas advertencias que quiero hacerle como necesarias para su propia seguridad y honra en sus compromisos de servicio, pero son de naturaleza tal que no quiero confiarlas al papel. Todo no está escrito. Hay cuestiones que no se dejan en el papel por su naturaleza. Durante el estudio realizado sobre el tema, esta constante se hace norma. Es muy frecuente en el tratamiento de los más altos asuntos del Estado la tradición oral, circunscripta a los protagonistas, sobre todo en la etapa de la gestión y planificación de un hecho de guerra. Punto 5. El precursor agente inglés. Y aquí uno de los nudos del problema: establecer la relación de Miranda y el gobierno inglés. Para el análisis se tendrán en cuenta las actividades por él realizadas, su personalidad y sus expresiones sobre el tema, tan elocuentes que muchas de ellas no dejan lugar a mayores comentarios. Si se define el término agente como aquella persona que presta un servicio a un país, reuniendo información, instigando a la subversión del orden o ejecutando actos que perjudiquen a otro país o grupo de ellos, puede haber una relación contractual establecida entre las partes, nación-agente, o ella será de hecho. Lo que siempre existe es algún interés o finalidad de carácter pecuniario o de otra índole. Ahora hay que ir al tema concreto, dejando hablar a los protagonistas.
El 16 de abril, Cornwall escribía para expresar su pesar de que Miranda hubiera enviado algunos papeles al primer ministro dándole a entender que los preciosos documentos no habrían debido salir de sus manos. El 21 de agosto volvió a escribirle: siente usted bien y razona bien cuando dice que no quiere aceptar en forma alguna ofrecimiento pecuniario, si ello no está basado en un proyecto de contratar sus servicios. Anunció Miranda que el único recurso que le quedaba era pedir la devolución de sus valiosos papeles, planos, memorias que parecían haberse extraviado o perdido. Escribe otra carta al primer ministro para acusarle recibo de 1.300 libras y solicitar nuevamente la restitución de sus inapreciables manuscritos. ¿Pero cree usted, señor, que es justo o razonable de su parte apropiarse de lo que pertenece a otro y dejar de cumplir los compromisos y las promesas que hizo en nombre de su nación? Porque es la nación inglesa a quien me dirigí a través de su ministerio, con el fin de comunicar planes dignos de ella, que nunca hubiera pensado realizar por intermedio del honorable Mr. Pitt. Y quizá piensa usted que cuando yo salga de este país podría emplear mis proyectos como quiera. No, señor, nunca debería usted olvidar que todas las ideas involucradas en esos planes lo fueron expresadamente con el fin de promover la libertad y felicidad del pueblo hispanoamericano y el bienestar y honor de Inglaterra, como objetivos enteramente compatibles unos con otros. Empero, si se sintiera usted inclinado a emplear esos proyectos de cualquier otro modo, puede estar convencido de que mis compatriotas no carecen de medios de hacer fracasar sus siniestros propósitos. Durante las negociaciones, indudablemente, envió al primer ministro un plano de fortificaciones y defensa de La Habana. Confirma este dato Villanueva con palabras bastante duras. En esto ocurrió un hecho grave. ¿Cuál fue la comunicación del plano y defensa de La Habana tomada por Miranda cuando estaba en servicio de su rey en esta ciudad? Circunstancia que le prohibía comunicarlo al enemigo, pues aunque él no podía disponer por no pertenecerle, en esto no hubo traición, sino simple incorrección, que no es posible silenciar ni excusar. El secreto militar es sagrado. A fines del siglo XVIII tienen los planos de fortificaciones mayor importancia que en la actualidad, dado que no existía otros medios para conocer el detalle las obras de defensa. Una carta de Pitt a Lord Grenville, Wimbledon, 7 de diciembre de 1792, nos dice que a Miranda se le entregaron 800 libras. Espero, ya que mi intención es puramente patriótica, en vista solamente de ofrecer servicios a mi país y fomentar los intereses y las ventajas de Gran Bretaña como cosas perfectamente compatibles que no se requerirán de mis servicios contra España, con cualquier otro motivo, siendo esta cuestión de delicadeza para mí, aunque estaría autorizado por los derechos de las naciones y el ejemplo de hombres grandes y virtuosos en los tiempos modernos y antiguos. Algunas líneas en el diario desordenado indican, empero, que en noviembre de 1790 le advirtieron que un empleado de la tesorería inglesa había contratado espías para vigilar sus movimientos. Hasta el momento de que se traslada a Francia en 1792, puede afirmarse que Miranda era un agente al servicio de Inglaterra, que reconoce haber prestado servicio y recibido dinero por esta causa, pero su ideal era distinto. Utiliza todos los medios que cree están a su alcance para libertar a América. Su intención es sana, es decir, su relación con Inglaterra, en los términos enunciados, no le quita mérito como precursor de la independencia de estas tierras. La relación que se establece entre Miranda y el gobierno inglés es de
uso. El precursor sirve a los intereses del gobierno. Sus objetivos son similares, pero los fines son totalmente distintos. Sus palabras dan una idea exacta del problema y los riesgos que corre de ser mal interpretado, definiendo en Pitt otras intenciones o fines que no eran los de él, ampliando, preguntando por qué los ingleses no lo ayudaban a realizar su plan. Respondió lo siguiente: el gobierno inglés, principalmente el rey, es enemigo de toda idea de libertad y de independencia. Una nota escrita en el diario de Vargas da una interpretación más precisa sobre su detención. El motivo alegado era que yo me había convertido en espía de Inglaterra. Referido a las intenciones del gobierno inglés, se reproducen palabras de Robertson. Aunque apenas podemos especular acerca de los propósitos precisos de Pitt con respecto a las Indias españolas, no cabe duda que algunos ingleses prominentes de esa época acarician proyectos muy distintos al de la liberación y conquista comercial de América. Pérdida de documentación. Esta es otra circunstancia que arroja mayor luz para la comprensión del hecho: el extravío de papeles. Miranda ha legado un volumen de testimonios de un valor inapreciable, ricos en la narración de detalles y circunstancias, que conjuntamente con otros elementos de juicio permitirán reconstruir situaciones y decisiones estratégicas que normalmente no quedan registradas debido al grado de compromiso que ello implica. Se señaló que al no recibir el revolucionario el dinero por él solicitado, pidió que se le devolvieran los documentos elevados. Cornwall le había advertido sobre el error de entregarlo, pero ¿por qué la preocupación del ex gobernador? ¿Sabía qué harían con ellos y que se perderían? Expresa el venezolano que el 6 de julio de 1791 envió a Smith una carta que decía: si nada tiene que comunicarme, me sentiré obligado a dirigirme a Downing Street para recuperar mis papeles y poner término a toda correspondencia. Más adelante reflexiona: espero que todos ellos me sean devueltos sin que guarden copias, traducciones ni nada. Y agregaba en esa oportunidad, dirigiéndose a Pitt, su secretario: el señor Smith me envió el otro día 4 papeles de los 10 que tuve el honor de confiar a usted, y me dijo que los demás no podían encontrarse, señor. Papeles transferidos personalmente al primer ministro de Gran Bretaña y considerados por él de gran importancia nacional y perdidos. Permítame abstenerme de hacer comentarios provocados por estas peculiaridades de circunstancias. Y vuelve a remarcar al dirigirse a King, ministro norteamericano, que la única copia de ese papel interesante nunca le fue devuelta por Pitt. Estos testimonios contestan de por sí la incógnita, pero no es la única oportunidad en la relación Pitt-Miranda en la que el precursor reclamó documentos. En agosto de 1804, dice, refiriéndose al primer ministro, explicaba luego que no se quejaba de él por ese motivo, sino que a causa de la precipitada partida a Irlanda, sin devolverle algunos sagrados papeles que habían sido confiados a su cuidado y cuya pérdida sería irreparable. El 14 de diciembre, en otra carta al primer ministro, pedía la devolución de documentos enviados por intermedio de Nepean. Son varias y llaman a la atención las oportunidades en las que se extravían documentos, teniendo en cuenta las ideas estratégicas del Estado inglés, la sagacidad de Pitt, lo que de él pensaba Miranda, las reflexiones de este último sobre el asunto. Es posible afirmar que estos valiosos documentos, conjuntamente con los otros reunidos sobre el tema por la intensa actividad de espionaje ya expresada sobre la América del Sur, fueron a una entidad oficial para su archivo y explotación. Si se recuerda además que Lord Chatham
A partir de 1788 se desempeñaba como primer lord del almirantazgo, que Inglaterra se encontraba en el apogeo del desarrollo del poder naval y que dicho organismo era el centro donde se planificaban y dirigían todas las acciones. Puede concluirse que los planos, datos, etc. presentados por Miranda habrían sido elevados al almirantazgo para su estudio, archivo y explotación en forma estrictamente secreta. Punto 6. Finalidad de la política inglesa. Ha llegado el momento, teniendo presente lo expuesto, de cuestionar si la política inglesa en relación con el hecho tuvo una finalidad y, de ser así, ¿cuál fue ella? Mitre, al hablar sobre el tema, le asigna a Inglaterra una política y una finalidad definida en la que se inclinó por una actitud de conquista permanente. Vicente Fidel López niega rotundamente la existencia de ella, dejando sentado que las autoridades inglesas fueron las que primero se sorprendieron cuando Popham se lanzó sobre el río de la Plata. Además, emite la posibilidad de que tuviese conocimiento de otros documentos que fundamenten su postura. Pero evidentemente Mitre debe haber tenido noticia por algún comentario de documentos ampliatorios, dando base para una mayor comprensión del acontecimiento en cuanto a su magnitud, finalidad e intensidad. Sobre la política mantenida entre estos dos historiadores, desde el Nacional uno y desde la Nación el otro, son elocuentes los conceptos vertidos por Vicente Quesada, donde deja al descubierto el poco espíritu científico de López al escribir la finalidad de la política inglesa. Un autor canadiense, sin bien reconoce una política establecida, descarga toda la responsabilidad histórica en un aventurero. Marca dos aspectos interesantes y que amplían más el conocimiento del hecho. Las políticas imperialistas inglesas en esta circunstancia hacia América del Sur y el encuadre de las ideas de Popham dentro de la poderosa escuela de estrategas. Esta obra de Ferns, verdadera panacea para las investigaciones que abarquen el siglo XIX y las relaciones argentino-británicas, peca de subjetividad al utilizar únicamente fuentes británicas y plantear con preconceptos constantes los problemas entre las dos naciones, por lo que adquieren mayor relieve sus conceptos sobre la política imperialista ejercida en el período. Nuevamente, quien integra las expediciones del brigadier Craufurd aporta elementos de juicio. Si todo lo que deseábamos era abrir nuevos mercados, pero ¿ustedes creen que los planes del gobierno solo se limitaban a esto? ¿No se ha comprobado claramente que sus ambiciones eran mucho más extensas? Figúrense solamente en las instrucciones impartidas al brigadier general Craufurd, pero me alejo demasiado. Este pensamiento es tan claro que no admite comentario. Windham, ministro de Guerra, escribe a Grenville el 11 de septiembre de 1806, no puede dejar de sentir la fuerte convicción de la verdad de las opiniones vertidas en la carta de Hislop que me envió usted, y un vivo deseo de que una parte de la fuerza que dispongamos ahora se aplique no a sublevar, sino a conseguir la posesión de una parte de los establecimientos españoles de la América del Sur. Documento esclarecedor, y más teniendo en cuenta que en esa época ya había salido Popham de la ciudad del Cabo, habiendo realizado todas las comunicaciones a su gobierno, pero todavía no se sabía nada sobre la suerte de la expedición. El ministro, al escribir estas líneas, no ha estado influenciado por un panorama exitista. Alejandro Gillespie alude a fines privados de la expedición. Tal vez por su nivel desconozca el anterior proceso, pero no puede desconocer que los intereses particulares de los que habla eran en su conjunto la base del desarrollo
y progreso de Inglaterra. Otro testigo manifiesta, por él se refiere a Godoy, se habría jugado España a pura pérdida en Trafalgar y como consecuencia de esa misma política de alianza invadieron los ingleses a Buenos Aires, que era parte integrante del Imperio Español. El ataque estaba plenamente justificado por las leyes de guerra. De la integración de los distintos aportes documentales incluidos hasta el presente en el trabajo, teniendo en cuenta la estrategia política, las ideas geopolíticas, la actividad de espionaje, los proyectos y planes sobre la América del Sur, así como también las características de los protagonistas políticos y sus partidos, la actividad de Miranda al servicio de Inglaterra, lo que pensaba él sobre Pitt y su gobierno inglés, puede afirmarse que existió una finalidad y una política en Inglaterra con respecto a la América del Sur y que la intervención de 1805-1807 fue producto de ello. Se define como la intención de extender el imperio hacia América del Sur para conseguir con ello el aumento de sus colonias y desarrollar su industria, tratando de compensar lo perdido en América del Norte. Se va a perfeccionar este concepto al agregar el análisis de marco de la situación europea durante la gestión y desarrollo del hecho y además la planificación del mismo a la luz de los distintos documentos.